¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Crecimiento, pobreza, desigualdad. Si algo hemos aprendido en Perú en las últimas décadas, es que el crecimiento es positivo. No creo que nadie, hablando seriamente, pueda decir que crecer no es bueno. Y aunque algunos discuten lo que el Perú ha ejercitado en su economía en los últimos 30 años, nadie puede negar, incluso los detractores, que el crecimiento ha sido un crecimiento que ha permitido que, por ejemplo, la pobreza en términos monetarios baje del 54% al 20% antes de la pandemia. Nadie podrá negar que ese crecimiento ha permitido la generación de muchos empleos directos e indirectos en diversos sectores, y nadie podrá negar que ese crecimiento se ha dado incluso, no solo en Lima, sino en forma descentralizada en varias regiones del Perú, y que ha permitido también exportar más, de manera más diversificada, y que eso es bueno. La pregunta es, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente, pero no hay que descartarlo. Es decir, si nosotros ya aprendimos que hay que crecer para generar empleos adecuados y que el crecimiento sin duda va a elevar el bienestar de mucha gente, generar empleos directos e indirectos para muchos peruanos, y eso es bueno, pues hay que mantener el crecimiento. Entonces ahí podríamos tener un primer piso de acuerdo. Las discusiones pueden venir después, pero no hay que discutir en este primer piso que ya con mucho sacrificio hemos aprendido los peruanos en los últimos 30 años. El crecimiento es bueno. Crecer es bueno. No crecer no es bueno. Y los experimentos para crecer sin inversión, ya sabemos a dónde nos llevan. Para crecer hay que invertir. Y ese es otro esquema que también tendríamos que estar de acuerdo. Ahora, para crecer hay que invertir, pero la inversión fundamentalmente de cada 100 soles, 80 es inversión privada y 20 es inversión pública. Es decir, solo con la inversión pública no podemos asegurar un crecimiento sostenido. Hay que lograr que el 80% o los 80 de 100 soles de inversión privada estén estimulados a invertir. ¿Y quién es el inversionista privado? Desde la gran empresa, la mediana empresa, el emprendedor pequeño, nacional o extranjero, todos buscan dos cosas. La primera es que su capital invertido se recupere en un cierto tiempo y que tenga una rentabilidad. Y la segunda es que durante ese tiempo de recuperación de su capital y de obtener la rentabilidad, haya estabilidad económica, social, política, las reglas de juego con las que se inicia el negocio se mantengan a lo largo del periodo de maduración del proyecto. Eso no tiene color político, eso no tiene ideología, todos buscan, y lógicamente, estos objetivos. Entonces, ¿para qué discutir sobre esto? Quizás lo que hay que hacer entonces es discutir si necesitamos crecimiento, porque es positivo, crecer es mejor que no crecer, y que para crecer hay que generar inversión fundamentalmente privada. Entonces, hasta ahí podemos estar de acuerdo, espero, salvo que ideologías un poco recalcitrantes, que no tienen amplitud, se nieguen a mirar esta realidad mundial, porque esto no es un tema de Perú, esto es un tema que ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el tema hacia adelante? Porque hay población que no está participando todavía de este crecimiento. Aunque se ha logrado bajar la pobreza, como digo, antes de la pandemia, del 54 al 20% y generar miles de empleos directos e indirectos, todavía un porcentaje de la población, 20%, sigue en pobreza. Entonces, para seguir bajando la pobreza, hay que seguir creciendo, hay que seguir promoviendo la inversión privada y haciendo más eficiente la inversión pública, pero también hay que preocuparnos por los que no tienen un inmediato efecto en ese crecimiento, porque están en sitios muy alejados del Perú, porque viven en condiciones de extrema pobreza, porque no tienen la educación o la capacitación necesaria, entre otros temas. Entonces, la discusión puede ser cómo hacemos, aparte de crecer y de generar inversión privada para ese crecimiento con empleos adecuados, cómo hacemos para incorporar a la mayor parte de la población a los beneficios de ese crecimiento. Sin duda aquí el Estado tiene un papel fundamental, porque a veces se le pide a la empresa privada que haga las tareas que el Estado no hace.
construir carreteras, poner agua y desagüe, generar condiciones digamos, infraestructura digital mucho más veloz, de calidad y con buena cobertura, salud pública de calidad, educación pública de alto nivel, justicia para todos, seguridad para todos. Son temas que al Estado le corresponde dar y que no los da adecuadamente. Y eso es un tema que hay que corregir. No haciendo que el Estado se vuelva empresario y compita con el inversionista privado, sino haciendo que el Estado cumpla con su tarea de promover la inversión privada y de hacer esto otro que no lo está haciendo bien, que repito, tiene que ver con educación pública, salud pública, justicia, seguridad e infraestructura básica, principalmente para los más pobres. Pero aún haciendo esta tarea, repito, con un Estado redimensionado y con otro chip que tiene que empezar a funcionar en el Perú, hay un problema que va a persistir, la desigualdad, que no es igual que pobreza, ¿no? La desigualdad tiene que ver con la distancia que hay entre el más rico o los más ricos y los más pobres. Y esta distancia es muy grande en el Perú. Esto tiene razones históricas y viene desde la época de la colonia. En consecuencia, la desigualdad, para reducirla, tenemos que emplear ya otras políticas, pero no malograr estas otras dos que estamos hablando, sino buscar inteligentemente y ojalá por consenso cómo lograr bajar la desigualdad, es decir, mejorar la redistribución del ingreso. Aquí tiene un papel muy importante la política fiscal. El Estado con su dinero, producto de los impuestos, fundamentalmente, tiene que hacer una tarea más eficaz para que esas poblaciones de pobreza dura, pobreza extrema, se incorporen al mercado, se incorporen a la ciudadanía, se incorporen a la vida que todos merecemos tener. Pero eso no se va a lograr si no hay cambios importantes que tienen que ver, por ejemplo, con una gestión territorial diferente a la que el Perú tiene en estos momentos. El Perú todavía tiene, a pesar de Pulgar Vidal y todos los que nos han hablado de corregir este tema, una política longitudinal, costa, sierra, selva. Cuando la cuenca va transversalmente, cuando el río va transversalmente, cuando ya Pulgar Vidal nos habló de las 8 regiones, desde la Chala en la costa al nivel del mar hasta la selva baja, pasando por la inmensa cordillera. Y entonces, si no entendemos transversalmente nuestro país, vamos a siempre estar con compartimentos estancos, pueblos que no están conectados entre sí, provincias de la misma región que no se hablan y una circunstancia de pobreza extrema y de desigualdad muy grande en el Perú. En consecuencia, gestión territorial transversal y un planteamiento estratégico con concepción de mediano plazo, pero con acciones desde ahora, para incorporar a estas poblaciones menos favorecidas en términos territoriales y en términos de ingresos dentro de lo que son los mínimos beneficios que dice Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y para eso hay que empezar a plantear ciudades intermedias, lo que significa que las poblaciones más extremas podrán estar en lugares alejados, que se llaman centros poblados en el Perú y que son más de 100.000, pero pueden tener todos los servicios básicos en una ciudad intermedia cercana que el Estado provee. Esa es una de tantas medidas que hay que dar en este aspecto. Entonces, crecimiento, pobreza, desigualdad. La ecuación tiene que funcionar de manera adecuada, sin dejar de aprovechar lo que ya aprendimos positivamente: crecimiento, bueno, inversión privada sosteniendo ese crecimiento, bueno, empleos adecuados y disminución de la pobreza monetaria producto de lo anterior, bien, pero a la gran población que constituye ese 20% que no está incorporado, hay que dotarlo de otras políticas más inteligentes, más estructurales, más orientadas de una manera precisa, de una manera fina, a sacarlos de la extrema pobreza y la desigualdad. Desafíos que tenemos para los próximos 10 o 20 años para lograr esta armonía de lo que parece que está descoordinado, pero si lo entendemos bien y lo miramos adecuadamente, se puede coordinar y buscar que tenga acciones convergentes. Muchas gracias.